Apreciados estudiantes, un saludo cordial. Mi nombre es Tatiana Villarreal Cerquera. Soy la tutora del curso de gestión de riesgos financieros y en esta oportunidad vamos a llevar a cabo nuestra sesión de tutoría. En ese sentido, pues esta sesión está dirigida a los estudiantes de sexto semestre del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y el propósito que tiene pues es fortalecer los conocimientos para el logro del resultado de aprendizaje mediante el acompañamiento tutorial a los estudiantes del programa. Al concepto de riesgo y acudimos como tal al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, observamos que riesgo es definido como la contingencia o la proximidad de un daño. Pero si lo llevamos a términos económicos, vamos a poder definir ese riesgo precisamente como la posibilidad de que un evento pueda ocurrir y pueda ocasionar una pérdida financiera para una compañía. Sin embargo, si nosotros como financieros que somos lo vemos, ¿cierto?, desde un aspecto positivo, porque digamos que las definiciones anteriores se dan en términos negativos, pero nuestra obligación como financieros es entender los riesgos, medirlos y gestionarlos y hacer que estos en el largo plazo se puedan convertir en una oportunidad a través de actividades que se vayan a emprender para poder maximizar esa rentabilidad, para poder reducir los costos, para poder adecuar los precios y gestionarlos, hacerlos parte nuestra de tal manera que esos riesgos nos permitan a nosotros entonces a futuro y en un futuro no inmediato, sino en el largo plazo, se pueda entonces convertir en una oportunidad. ¿Cómo se clasifican los riesgos? Hay una clasificación según su naturaleza y específicamente son los relacionados al riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez y al riesgo operacional. Estos riesgos son catalogados como riesgo financiero. Entonces, empezando por el riesgo de crédito, prácticamente lo que se manifestaba a través de Basilea era que el riesgo de crédito existía gracias a que evidentemente había una necesidad de recuperar esos desembolsos. Y aquí hay una relación importante y es crédito-confianza. Si la entidad financiera le otorga a usted un crédito es porque confía en que usted lo va a poder pagar, ¿de acuerdo? Y obviamente se genera algún mecanismo que le va a generar incertidumbre. Claro, no sabemos si las personas van a pagar, sin embargo, debe existir algo de confianza, pero esa confianza que nos la da el análisis de crédito que se realice, ¿de acuerdo? El riesgo de mercado es la incertidumbre entonces acerca de la evolución del precio de un activo financiero, independiente del mercado al que haga parte, de renta fija o de renta variable. ¿Qué se busca o qué se pretende? Tener un mantenimiento, una posición en el mercado, de tal manera que ese movimiento adverso de las variables del mercado, entendidas como oferta y demanda, van a determinar el valor del mercado. Sin embargo, lo que se busca es que se generen la menor cantidad de pérdida posible, que juguemos con ese movimiento adverso de esas variables de tal manera que no nos veamos afectados en términos de pérdidas financieras. Prácticamente, la identificación de los factores de riesgo de mercado al que se encuentra expuesta la entidad va a determinar la estrategia de gestión del riesgo. Tenemos el riesgo de mercado también orientado al equity, los tipos de curva cupón cero, los créditos, ratings. También al interior de este riesgo de mercado podemos encontrar el riesgo de divisas que está asociado a la pérdida, digamos, producto de la volatilidad de la divisa que se esté generando, los riesgos de tasas de interés. Hoy por hoy todo el tiempo se viene moviendo las tasas de interés a través de la banca central, del Banco de la República, y eso no quiere decir que nosotros vayamos a incumplir con nuestros pasivos, sino por el contrario, se debe dar cumplimiento y si no estaríamos expuestos entonces a esos riesgos. Y un riesgo de volatilidad que está orientado precisamente a la opcionalidad, la evaluación por las distintas tasas. El riesgo de liquidez entonces hace referencia a que cuando una entidad no tiene la capacidad de atender las peticiones de reembolso y demanda de liquidación de sus clientes. ¿Por qué? Porque no tiene reservas líquidas suficientes para cumplir con esas obligaciones. Este riesgo de liquidez se da por el riesgo de liquidez del mercado o del producto y una liquidez referida al flujo de efectivo o capacidad de financiamiento.
El primero se presenta entonces cuando una transacción no puede ser conducida a los precios que prevalecen en el mercado debido a la baja operatividad. Es decir, no tenemos liquidez porque hay baja operatividad. ¿Cómo lo podemos administrar? Se puede administrar fijando límites en ciertos mercados y productos a través de la diversificación de los portafolios. Y la liquidez, pues, es la referida al flujo de efectivo o capacidad de financiamiento. Esa liquidez referida al flujo de efectivo o capacidad de financiamiento obedece a la incapacidad que tiene la organización o que tiene una persona de conseguir los flujos de efectivo necesarios para poder operar, es decir, para poder pagar nómina, para poder comprar materia prima, para poder desarrollar su negocio, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que tendría que hacer es una liquidación anticipada de las inversiones que se poseen, venta de algún activo o venta de si tiene reservas en dólares, de alguna manera, del inventario, de alguna manera tiene que percibir esa liquidez, ¿de acuerdo? Existen otros riesgos asociados a, digamos, y que tienen que ver con el riesgo financiero, sin embargo, no son conducentes del riesgo financiero como tal. Tenemos el riesgo país, que es el inherente a las operaciones internacionales que las entidades llevan a cabo con la finalidad de obtener rentabilidad en otros países. Cualquier anuncio presidencial, cualquier ruptura de relaciones puede llegar a afectarnos de manera sustancial. El riesgo reputacional, que es el asociado precisamente a la imagen y credibilidad que tienen las entidades financieras, el riesgo tecnológico, que comprende la incertidumbre ligada a los motivos relacionados con los sistemas, y ya el riesgo de conducta, que es el ligado precisamente a la cultura responsable de las entidades financieras. ¿Cómo nosotros podemos llegar a gestionar estos riesgos financieros? Prácticamente existen objetivos y digamos que el objetivo principal de la gestión de riesgos pues debe ser garantizar los resultados de las actividades y que esos resultados por supuesto sean coherentes con las estrategias que se vienen presentando para que podamos generar un equilibrio entre el riesgo y la recompensa, es decir, la rentabilidad, con el fin de que tengamos a unos inversionistas contentos, ¿no? Los accionistas, que estos rendimientos se perciban, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos nosotros gestionar esos riesgos financieros? Lo primero que nosotros debemos hacer es definirlos. ¿Qué es lo que nosotros definimos como riesgo? ¿Cómo se puede establecer ese riesgo? ¿Qué sistemas de medición? ¿Cómo los vamos a medir? ¿Cómo los vamos a controlar? ¿Qué seguimiento de los riesgos bancarios y aseguradores vamos a tener en cuenta? ¿De acuerdo? ¿Qué debemos nosotros hacer también frente a esa gestión de riesgos? Fijar un lenguaje común para hablar del riesgo, promover una cultura de riesgos robusta y común en toda la entidad, en toda la organización, poder establecer precisamente esas medidas de control y supervisión internas, poder evitar las concentraciones de riesgo, analizar las decisiones que van a implicar esa toma de riesgos a través de modelos, por ejemplo, estadísticos, una valoración en riesgo a través de la metodología VAR, o poder integrar la tecnología en la gestión de riesgo, extender y concientizar la cultura de la organización para que todos estemos volcados a precisamente gestionar esos riesgos financieros que se puedan encontrar. Bueno, esta era la temática en términos generales que quería abordar. A continuación, vamos a llevar a cabo una actividad evaluativa que va a ser de carácter individual, para lo cual vamos a hacer uso de una herramienta que se llama Kahoot, donde vamos a poder identificar un pequeño quiz. Entonces, vamos a hacerlo, por favor, todos dispuestos a jugar. Voy a ingresar mi nombre. Muy bien. Nuestro quiz es el quiz de riesgos financieros. Bien. 3, 2, 1. ¿Cuáles son los riesgos que integran el...
primera opción es riesgo de crédito y de divisas, la segunda opción es riesgo de mercado, riesgo de crédito y de liquidez, y la tercera opción es riesgo operacional y riesgo de mercado. ¿Cuál de las opciones tenemos? Esta es. Muy bien. Siguiente. El riesgo de mercado es la incertidumbre acerca de la evolución del precio de un activo financiero. Esta respuesta es verdadera o falsa. Verdadera. Muy bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Creo que va ganando Derly, entonces agradezco mucho su participación en este juego. Y vamos a desarrollar a continuación nuestra actividad colaborativa que consiste precisamente y tiene un objetivo que es el de fomentar el análisis crítico, la toma de decisiones en equipo y la aplicación de conceptos clave de gestión de riesgos en un entorno empresarial simulado. ¿Qué hay que hacer? Hay que conformar equipos de 4 a 6 estudiantes por grupo y la intención que se tiene es que cada grupo va o cada equipo va a representar el comité de riesgos de una empresa que elijan en el territorio nacional, ¿de acuerdo? Los roles que vamos a identificar son el rol de director financiero, el rol de gerente de riesgos, el rol de analista de crédito, el rol de gerente de inversiones, el de auditor interno y otro que ustedes consideren necesario. ¿Cuál es el caso que se va a analizar? El aumento del riesgo crediticio y crisis de liquidez. Entonces, un banco, el que ustedes consideren, ha registrado un incremento en la morosidad de sus clientes, especialmente en el segmento de créditos de consumo. Al mismo tiempo, el aumento en tasas de interés ha generado dificultades de liquidez, afectando la capacidad del banco para responder a sus obligaciones de corto plazo. Además, hay señales de retiro masivo de depósitos por parte de los clientes preocupados por la estabilidad de la entidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primera medida deben identificar los riesgos clave. Segundo, deben evaluar el impacto y la probabilidad del riesgo que encuentren. Y tercero, deben diseñar un plan para la mitigación de esos riesgos que ustedes van a identificar. En nuestra próxima sesión lo que vamos a hacer es que mediante un debate vamos a presentar la información que cada uno de los comités de riesgo encontró para poder entonces mitigar y contribuir a que esta organización salga, digamos, de ese riesgo como tal. Les dejo alguna bibliografía recomendada para el desarrollo como tal y que yo también utilicé para el desarrollo de esta actividad. Precisamente es, digamos, bibliografía orientada a todo el tema de riesgos financieros, empresariales, operacionales a nivel internacional. Entonces, me parece pertinente que la puedan revisar. Agradezco mucho su atención y su participación. Saludos cordiales.